Un millonario lleva a su hijo al parque y un pequeño mendigo grita: «Él es mi hermano gemelo». Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era una tarde calurosa en Puebla. El sol bañaba las coloridas calles del centro histórico, mientras los habitantes de la ciudad disfrutaban de la tranquilidad que solo una tarde de fin de semana podía ofrecer. Eduardo Salazar, un hombre de negocios exitoso, uno de los más poderosos de la región, había decidido tomarse un respiro de su ajetreada vida. Un par de horas lejos de las reuniones y decisiones que definían su imperio. Su único acompañante en esta pequeña escapatoria era su hijo adoptivo, Gabriel. Gabriel, un niño de 6 años, estaba lleno de energía y entusiasmo. Con su cabello oscuro y rizado, y su pequeña figura corriendo por la plaza, parecía ser la personificación de la inocencia. Eduardo observaba desde una banca, sonriendo al ver cómo el niño disfrutaba de su momento de libertad. El mundo parecía perfecto para él en ese instante. La vida de Gabriel, su hijo, estaba llena de comodidades y felicidad. Había sido adoptado por Eduardo cuando tenía apenas unos meses, y desde entonces, el pequeño había sido la razón principal de su vida, su única motivación para seguir adelante. Mientras Gabriel corría y jugaba con otros niños, Eduardo se recostó en el banco, mirando el bullicio de la plaza. Un grupo de músicos tocaba una melodía alegre en una esquina, las risas de los niños resonaban por el aire, y el aroma de la comida callejera flotaba en el ambiente. Todo parecía estar en su lugar. Pero de repente, algo inesperado rompió la armonía de la escena. Un niño descalzo, con ropa sucia y el rostro marcado por el polvo y la miseria, corrió hacia Gabriel, gritando con desesperación. «Y él es mi hermano gemelo», exclamó, señalando a Gabriel con una mano temblorosa, mientras con la otra se aferraba a su pecho como si la vida misma dependiera de eso. Eduardo, sorprendido y confundido, se levantó de inmediato. ¿Qué estaba sucediendo? Miró a Gabriel, quien ahora observaba al niño con una mezcla de curiosidad y miedo. El mendigo, a pesar de su aspecto desaliñado, tenía una mirada fija en Gabriel, como si no pudiera apartarse de él. «¿Qué dices, niño?», preguntó Eduardo, acercándose al pequeño mendigo, aún sin entender lo que estaba ocurriendo. El niño no respondía, solo señalaba a Gabriel con más insistencia. «Es mi hermano gemelo, lo sé», insistió, con una voz temblorosa pero llena de desesperación. Eduardo lo miró con atención, tratando de comprender la situación. Algo en su rostro le parecía familiar, como si hubiera visto esa expresión en algún lugar antes. Sin embargo, su mente no lograba procesar lo que el niño estaba diciendo. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. El mendigo no dejaba de mirarlo fijamente, como si él fuera la única persona capaz de comprender lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Gabriel se acercó al mendigo, mirando al niño a los ojos. «¿Quién eres?», preguntó tímidamente, sin saber cómo reaccionar ante la situación. El niño mendigo bajó la cabeza, como si las palabras le costaran trabajo. «Yo soy Diego, el hermano de Gabriel», dijo finalmente, en voz baja. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Hermano de Gabriel? ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Con el corazón acelerado, Eduardo llamó a un agente de policía que patrullaba cerca de la plaza. Mientras el oficial se acercaba, Eduardo intentó calmarse, pero una sensación de incomodidad comenzó a invadirlo. El niño mendigo había dicho algo que no podía ignorar. Algo no encajaba. A medida que la policía se llevaba al niño mendigo para interrogarlo, Eduardo se quedó parado allí, mirando a Gabriel, quien ahora parecía confundido y asustado. «Papá, ¿quién es él?», preguntó el pequeño, sin entender lo que había sucedido. «Es una larga historia, hijo», respondió Eduardo, tratando de mantener la calma, pero algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. La imagen de ese niño mendigo, su desesperación y su certeza al afirmar que era el hermano gemelo de Gabriel, no lo dejaba en paz. Esa noche, Eduardo no pudo dejar de pensar en lo que había ocurrido en la plaza. Se sentó en su despacho, rodeado de documentos, pero su mente seguía regresando a esas palabras: «Él es mi hermano gemelo». Algo no estaba bien. No podía dejarlo ir. Al día siguiente, Eduardo decidió investigar más sobre el niño mendigo.
contrató a un detective privado para que averiguara más sobre su identidad. Quería entender la verdad, aunque sabía que lo que iba a descubrir podría cambiar su vida para siempre. No podía ignorar el sentimiento de que todo lo que había creído sobre su familia estaba a punto de desmoronarse. Mientras tanto, Gabriel no dejaba de hacer preguntas. Cada vez que Eduardo le decía que todo estaba bien, el niño insistía en preguntar sobre el niño mendigo. ¿Por qué él dijo eso, papá?, preguntaba con su curiosa mirada. Eduardo no sabía cómo explicarle que, quizás, lo que había dicho el niño mendigo tenía algo de verdad, pero no podía entrar en esos detalles todavía. Esa misma noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Eduardo no pudo evitar preguntarse si el destino lo estaba llevando a descubrir algo que jamás habría imaginado. Algo que podría cambiar el curso de su vida y de la vida de Gabriel para siempre. La noche cayó sobre Puebla como una manta pesada, oscureciendo las calles que minutos antes se habían llenado de vida. Eduardo Salazar se encontraba en su oficina, los papeles apilados sobre su escritorio ya no importaban. Su mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido en la plaza. El niño mendigo, Diego, insistiendo que era hermano gemelo de Gabriel, algo no cuadraba. Estaba decidido a llegar al fondo del asunto, sin importar lo que tuviera que descubrir. A la mañana siguiente, un informe llegó a su escritorio, traído por uno de los empleados del detective privado que había contratado. Eduardo lo abrió con rapidez, sus ojos recorriendo las primeras líneas con ansiedad. El detective había conseguido algo de información sobre el niño mendigo. Según su testimonio, el niño se llamaba Diego Romero, y había sido visto en varias ocasiones en las cercanías del mercado central de la ciudad, conocido por su pobreza y por ser un refugio para quienes vivían en la calle. Pero lo que más sorprendió a Eduardo fue un detalle. Diego tenía una marca de nacimiento en la muñeca izquierda, un hecho que coincidía con una peculiaridad que él recordaba haber visto en Gabriel cuando era bebé. Esto dejó a Eduardo paralizado. ¿Era posible que los dos niños fueran realmente hermanos? Algo no encajaba. Recordaba con claridad cuando había adoptado a Gabriel, el proceso fue largo, pero en ningún momento se mencionó nada sobre posibles hermanos biológicos. Además, el niño había sido adoptado legalmente, lo que significaba que sus orígenes debían ser claros, pero algo en su instinto le decía que había algo mucho más profundo detrás de esa conexión que no podía explicar. Eduardo decidió hacer lo impensable. Al día siguiente, sin consultarlo con nadie, se dirigió al hogar de su empleado Teresa Jiménez, una mujer que había trabajado para su familia durante años. Teresa era alguien en quien confiaba, pero también era consciente de que ella sabía más de lo que parecía sobre su familia. Había algo que no le cuadraba, y sentía que Teresa podía ser la clave para comprender toda esa confusión. Al llegar a la casa de Teresa, la saludó con una sonrisa, pero sus ojos denotaban una preocupación que no podía disimular. La mujer lo invitó a pasar y le ofreció café, como lo hacía siempre. Sin embargo, Eduardo no estaba allí por una charla casual. Había algo importante que necesitaba saber. Teresa, necesito que me digas la verdad, dijo Eduardo, mirando a los ojos de la mujer. ¿Sabías algo sobre un niño llamado Diego? Un niño que podría ser el hermano gemelo de Gabriel. Teresa se quedó en silencio por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, suspiró profundamente y, con una voz baja, comenzó a hablar. Señor Salazar, yo sabía algo. Nunca quise decírselo, pero ahora que está pasando esto, creo que es hora de que lo sepa todo. Eduardo se tensó en su asiento, sin saber si estaba preparado para lo que escucharía. Teresa continuó. Hace muchos años, cuando usted adoptó a Gabriel, yo trabajaba más cerca de la casa de la madre biológica del niño. Se llamaba Isabela Romero. Ella vivía en condiciones muy humildes, pero su dolor era aún mayor cuando tuvo a los gemelos. Después de dar a luz, las autoridades y algunas personas la engañaron. Le dijeron que uno de los bebés había muerto durante el parto, cuando en realidad lo habían entregado a una red de adopciones ilegales. Nadie le dijo la verdad a Isabela. La separaron de sus hijos. Eduardo se quedó helado. La historia que Teresa le contaba parecía sacada de una pesadilla, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con voz temblorosa. Teresa bajó la mirada,
como si temiera el peso de sus propias palabras. Yo no quería que su vida cambiara, ni que usted sufriera por algo que no sabía. La red de adopciones ilegales era muy poderosa, y si yo hubiera hablado, hubiera puesto en peligro todo lo que había logrado. Gabriel ya era su hijo, y usted lo había adoptado legalmente. Yo no quería que su familia se viera afectada por eso. Eduardo cerró los ojos, procesando las palabras de Teresa. Su mente no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser que su vida, su familia, estuvieran basadas en una mentira tan grande? ¿Dónde está Isabela ahora?, preguntó, decidido a llegar hasta el final de todo. Teresa lo miró con tristeza y asintió lentamente. Isabela sigue viva. Vive en una zona muy humilde de Puebla. La encontré hace un par de años, y aún sufre por lo que pasó. Pero yo nunca le dije que sus hijos estaban vivos. ¿Qué iba a hacerle, después de tanto dolor? Eduardo se levantó de su silla de golpe, sin saber qué hacer con esa nueva información. En su mente, 1000 preguntas se apoderaron de él, pero había algo claro: necesitaba encontrar a Isabela, necesitaba saber la verdad. Esa misma tarde, Eduardo hizo lo que nunca pensó que haría. Llamó a su abogado, Ricardo Vargas, para que lo ayudara a investigar más sobre el caso. Ricardo fue el único abogado que había confiado completamente en sus negocios, pero esta vez la situación era diferente. Esta vez, su familia estaba en juego. Ricardo, tengo que saber la verdad sobre Gabriel. No me importa lo que tengamos que hacer, pero necesito encontrar a Isabela Romero. Ricardo, al otro lado de la línea, notó la desesperación en la voz de Eduardo. Entiendo, Eduardo. Haré todo lo que esté a mi alcance para descubrir qué pasó realmente. Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos a llegar hasta ella. Mientras tanto, Gabriel seguía en su mundo, ajeno a la tormenta que se estaba desatando. Su vida, que hasta ese momento había sido tranquila y feliz, estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo miró por la ventana, sabiendo que ya nada sería igual. Tenía que enfrentarse a la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. Las horas parecían eternas para Eduardo Salazar mientras esperaba que su abogado, Ricardo Vargas, trajera alguna noticia sobre la investigación. El peso de lo que había descubierto lo tenía completamente desbordado. Cada minuto que pasaba parecía añadirle más angustia. No solo estaba a punto de perder a Gabriel, su hijo adoptivo, sino que la verdad detrás de todo esto lo estaba consumiendo. Los recuerdos de su encuentro con el pequeño mendigo, Diego, seguían invadiendo su mente, como una sombra que no lo dejaba en paz. El teléfono de su oficina sonó, cortando el silencio en el aire. Eduardo se levantó rápidamente, temeroso de que la llamada fuera de Ricardo, pero también esperando, con un hilo de esperanza, que tuviera alguna pista que pudiera esclarecer lo que había sucedido. Contestó con voz grave, y al escuchar la voz de su abogado al otro lado, sintió un escalofrío. Eduardo, tenemos que hablar. He descubierto algo importante, dijo Ricardo, su tono serio y preocupado. ¿Qué es?, preguntó Eduardo, casi sin poder contenerse. Su corazón latía aceleradamente. Lo primero que quiero decirte es que encontré a Isabela Romero, comenzó Ricardo. Ella está viva, como te dije, pero hay algo más, algo que no te va a gustar. Eduardo apretó los dientes, un nudo en su garganta que parecía imposible de deshacer. ¿Qué es lo que no me va a gustar, Ricardo? ¿Qué descubriste? Isabela fue engañada desde el principio. Al principio, pensaba que la red de adopciones ilegales había tomado solo a uno de los gemelos, pero en realidad, los separaron sin que ella lo supiera. Los 2 niños fueron entregados a familias diferentes. Gabriel fue adoptado por ti y Diego. Diego fue dejado a su suerte en la calle, donde vivió durante años como un niño mendigo. La historia es aún más trágica de lo que pensabas. Isabela nunca supo que sus hijos habían sido separados, y aunque en su corazón siempre sentía que algo faltaba, jamás pensó que pudieran estar vivos. Eduardo se quedó mudo. La sangre se le heló en las venas al escuchar las palabras de su abogado. Si todo esto era cierto, ¿cómo había podido vivir tanto tiempo sin saberlo? La culpabilidad lo invadió, la vergüenza de haber sido parte de algo tan cruel sin saberlo.
un dolor inmenso lo embargó. La idea de que Diego, el niño al que vio por primera vez en la plaza, viviera en condiciones tan miserables mientras su propio hijo disfrutaba de una vida cómoda y protegida lo destrozaba. ¿Dónde está Isabela?, preguntó finalmente Eduardo, tratando de mantener la calma. Vive en un barrio humilde, en la periferia de Puebla. No tiene mucho, pero sigue luchando. Trabaja de forma ardua para sobrevivir. Su vida ha sido un infierno, Eduardo, y todo por una mentira que le arrancó su felicidad. El hombre dejó escapar un suspiro profundo. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Durante tantos años, había pensado que había hecho lo correcto al adoptar a Gabriel, pero ahora todo se sentía como una mentira, como si estuviera viviendo en un mundo de sombras. Tengo que verla, Ricardo. Necesito ver a Isabela, necesito decirle la verdad, dijo Eduardo, con un tono determinado. No sabía cómo enfrentarse a ella, pero sabía que tenía que hacerlo. Al colgar, Eduardo se sintió más vacío que nunca. Sus manos temblaban y su mente estaba llena de imágenes que lo atormentaban. No podía dejar de pensar en lo que pasaba por la cabeza de Isabela. ¿Cómo reaccionaría al saber que su hijo, su pequeño Diego, había vivido durante tantos años en la calle? ¿Cómo podría entender que había sido parte de todo eso, aunque sin saberlo? La angustia se le apoderaba. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Si quería hacer las cosas bien, si quería reparar el daño causado, debía no solo encontrar a Isabela, sino también hacer algo por Diego. ¿Cómo podía permitirse mirar a Gabriel a los ojos, sabiendo que su hermano gemelo vivió en condiciones inhumanas durante tanto tiempo? Tenía que arreglar las cosas, tenía que hacer lo que fuera necesario. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Pensaba en todo lo que había perdido y todo lo que aún podría perder. Lo único que sabía era que debía corregir el curso de su vida, de la vida de Gabriel, de la de Isabela y, sobre todo, de la de Diego. Los secretos de su pasado se habían desvelado, y ya no había vuelta atrás. Pero una parte de él, aunque atormentada, también sentía que esto era una oportunidad para redimir lo que había hecho mal. El amanecer llegó rápido, y Eduardo decidió que no perdería más tiempo. Estaba dispuesto a ir hasta el final, sin importar las consecuencias. En cuanto la luz del día comenzó a asomarse por las ventanas de su oficina, Eduardo pidió a su chofer que lo llevara directamente a la casa de Isabela. El viaje a la periferia de Puebla fue largo y silencioso. Eduardo miraba por la ventana del coche, observando las calles que se volvían cada vez más desordenadas y empobrecidas a medida que se acercaba a su destino. Finalmente, llegó al barrio donde Isabela vivía. Era un lugar sombrío, con calles estrechas y sucias, y casas de construcción precaria. El contraste entre ese lugar y la mansión de Eduardo en el centro de la ciudad era abismal. Mientras caminaba hacia la casa de Isabela, Eduardo sintió que cada paso lo acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo, lo alejaba más de la vida que había conocido. Isabela estaba dentro de su casa, un lugar humilde pero lleno de recuerdos y esfuerzo. La mujer la saludó cuando abrió la puerta, y aunque sus ojos mostraban una vida llena de sufrimiento, había una dignidad en su postura que no podía ser ignorada. Eduardo, con el alma rota, comenzó a hablar con ella. Explicó lo sucedido, la verdad que había descubierto, y cómo todo había cambiado. La emoción lo embargó mientras veía cómo Isabela comenzaba a entender lo que realmente había ocurrido con sus hijos. El sol caía lentamente sobre las montañas de Puebla, tiñendo el cielo con colores cálidos, mientras Eduardo Salazar se encontraba sentado en la sala de la pequeña casa de Isabela. El aire fresco de la tarde se colaba por las ventanas abiertas, y a pesar del entorno humilde, había una paz en el lugar que Eduardo no había experimentado en su propia vida en mucho tiempo. El ruido de la calle, con su bullicio característico, se filtraba de vez en cuando, pero dentro de la casa todo era diferente. Isabela estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y resignación mientras escuchaba a Eduardo contarle la historia de cómo había encontrado a Gabriel, cómo él lo había adoptado sin conocer la verdad y cómo, finalmente, había descubierto que los gemelos habían sido separados al nacer. La revelación parecía sacudir la tierra bajo sus pies, como si el suelo mismo se estuviera abriendo a sus pies. «No puedo creerlo», murmuró Isabela, con la voz entrecortada.
No puedo creer que haya tenido a mis hijos cerca todo este tiempo sin saberlo. Que Gabriel estuviera tan cerca, sin que yo supiera nada. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Eduardo, que hasta ese momento había guardado el silencio, luchaba con la culpa que le pesaba en el pecho. No sabía cómo decirle a Isabela lo que su corazón más temía, que Diego, el pequeño mendigo que había aparecido en la plaza, era su hijo, su verdadero hijo, el gemelo que había estado perdido. Sin embargo, había algo que lo frenaba, como si necesitara que ella misma lo aceptara de alguna forma. La responsabilidad de esa verdad era tan grande que sentía como si la vida misma le estuviera exigiendo que tomara una decisión, hacer lo correcto o dejar que todo siguiera su curso. Isabela, dijo Eduardo, su voz quebrada. Hay algo más que debo decirte. Isabela lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron. Algo en su mirada le transmitió a Eduardo la misma incertidumbre que él sentía. En ese instante, sabía que no podía guardarse más secretos. Tenía que contarle todo. El niño que vi en la plaza, comenzó Eduardo, casi en un susurro. El que gritó que era tu hijo, tu gemelo. Es Diego, tu hijo. Gabriel y Diego son gemelos. Él ha estado viviendo en la calle todo este tiempo. Y no fue por accidente, ni por una mala suerte. Fue parte de un plan. Ellos fueron separados al nacer por una red de adopciones ilegales. Diego fue dejado atrás y se convirtió en un niño sin hogar, mientras que Gabriel fue adoptado por mí, pensando que todo era legal. Isabela palideció al escuchar esas palabras. Su cuerpo pareció encogerse, como si de repente todo el peso de la verdad cayera sobre ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había una furia contenida en su mirada, una rabia profunda por todo lo que había perdido y por todo lo que nunca supo que sucedió. No podía creer que su hijo hubiera estado viviendo en esas condiciones, mientras que su otro hijo, Gabriel, había crecido en un entorno lleno de lujos, sin saber que tenían una conexión tan profunda. No puede ser, dijo Isabela, y su voz tembló al pronunciar esas palabras. ¿Cómo pude vivir todo este tiempo sin saberlo? ¿Cómo me pudieron separar de mis hijos? Eduardo estaba a punto de hablar, cuando de repente, la puerta se abrió y una pequeña figura apareció en el umbral. Era Gabriel, quien había salido a jugar afuera y ahora regresaba, corriendo con la energía propia de su edad. Al verlo entrar, un nudo se formó en el estómago de Eduardo. Gabriel, inocente y ajeno a la gravedad de la situación, corrió hacia su padre y lo abrazó con la misma naturalidad con la que lo había hecho tantas veces. Sin embargo, en ese momento, Eduardo no pudo evitar sentir el peso de la culpa apoderándose de él nuevamente. ¿Cómo iba a explicarle a Gabriel la verdad sobre su hermano, sobre Diego? ¿Cómo podría él, tan joven, entender todo lo que estaba ocurriendo? «Papá, ¿puedo ir a ver a mis amigos?», preguntó Gabriel, con su característica sonrisa. Eduardo no pudo evitar mirarlo con tristeza. Era su hijo, pero también lo era Diego, ese niño desamparado que aún no podía comprender la magnitud de lo que había vivido. Eduardo respiró profundamente y miró a Isabela, quien también observaba a Gabriel con una mezcla de amor y dolor. «Y Gabriel», dijo Eduardo con voz baja, «quiero que sepas algo muy importante. Este niño que ves aquí es tu hermano, Diego. Él y tú fueron separados al nacer por las circunstancias más dolorosas, pero ahora tienen una oportunidad para estar juntos. Tu vida y la de él, de alguna manera, han estado entrelazadas todo este tiempo». Isabela se levantó de su silla, se acercó a Gabriel y lo miró con ternura, como si pudiera ver en él lo que siempre había querido tener. El niño la miró confundido, sin comprender por completo lo que acababa de escuchar. «¿Mi hermano?», preguntó Gabriel, su voz llena de curiosidad. «Sí, tu hermano», respondió Isabela, con una sonrisa triste pero llena de amor. Ese momento, aunque lleno de dolor, también fue un punto de partida. Eduardo miraba a los dos niños frente a él, entendiendo que todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. El amor que sentía por Gabriel debía extenderse también a Diego. Aunque el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, era una oportunidad para construir una familia nueva, una familia que, a pesar de las circunstancias, encontraría su camino hacia la redención. En ese instante, Eduardo decidió que no podía dar marcha atrás.
Aunque el pasado fuera oscuro y lleno de errores, el futuro estaba por escribirse, y lo haría con las manos de los dos niños, unidos por un vínculo que ni el tiempo ni el dolor podrían romper. La tarde continuaba, y la casa de Isabela, con su simpleza, se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. Un comienzo que Eduardo nunca imaginó, pero que ahora estaba dispuesto a abrazar con todo su ser. La luz de la mañana penetraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la pequeña casa de Isabela. El aire fresco de la ciudad de Puebla traía consigo una sensación de esperanza, pero también de incertidumbre. Eduardo Salazar estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el exterior. Las calles del barrio no habían cambiado, pero su mundo sí lo había hecho. Había descubierto secretos que nunca imaginó, y ahora, frente a él, se abría una nueva oportunidad. Una oportunidad para corregir lo que el destino le había arrebatado y para sanar las heridas que se habían hecho en el alma de todos. La decisión de ayudar a Isabela y a sus hijos había sido un golpe de luz en medio de la oscuridad. Eduardo había crecido en un mundo de lujos y excesos, pero la realidad de Diego, el pequeño mendigo, le había mostrado una faceta de la vida que él nunca había conocido. Había sido ciego a la lucha diaria de aquellos que no tenían nada, y ahora, con su corazón cargado de arrepentimiento, sentía la necesidad de reparar todo lo que había estado mal. Isabela se encontraba en la cocina, preparando el desayuno. A pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, ella mantenía una fortaleza silenciosa que sorprendía a Eduardo. Había pasado años de sufrimiento, pero había sobrevivido, y ahora estaba dispuesta a darle a sus hijos una vida mejor. ¿Pero qué podía hacer él para compensar todo lo que ella había perdido? ¿Cómo podía ofrecerle algo que estuviera a la altura de todo lo que ella había sufrido? Eduardo suspiró profundamente y caminó hacia la mesa. Frente a él, los dos niños estaban jugando, aparentemente ajenos a la gravedad de la situación. Gabriel, con su espíritu travieso, había comenzado a jugar con una pelota mientras Diego observaba en silencio, todavía intentando comprender cómo encajaba en este nuevo mundo que lo rodeaba. Aunque ambos se veían como hermanos, había una barrera invisible que aún debía derribarse, la de la desconfianza, la del dolor y la del desconocimiento. Isabela colocó 2 platos sobre la mesa y miró a Eduardo. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una ansiedad que no podía ocultar. Había pasado tanto tiempo sola, luchando por sobrevivir, que ahora, cuando tenía la oportunidad de reconstruir su familia, no sabía por dónde empezar. ¿Qué piensas hacer ahora, Eduardo?, preguntó Isabela, mirando directamente a los ojos del hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Su voz era tranquila, pero en sus ojos había una determinación que no dejaba lugar a dudas. Eduardo se sentó y la miró por un momento, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría el curso de todos sus destinos. Primero, quiero que sepas que estoy aquí para ayudar. Gabriel y Diego merecen saber la verdad y crecer juntos, como hermanos. Sé que no puedo borrar el sufrimiento que ambos han vivido, pero puedo darles lo que nunca tuvieron, una familia, un hogar, y todo lo que necesiten para ser felices. Isabela asintió lentamente, pero una sombra de duda cruzó su rostro. La idea de aceptar la ayuda de Eduardo era algo difícil de aceptar. Después de todo, él era el hombre que había adoptado a Gabriel sin conocer la verdad. El mismo hombre que había estado tan lejos de su realidad y de la vida de sus hijos. Pero, al mismo tiempo, Isabela sentía que no podía rechazar la oportunidad que se les presentaba. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que hemos perdido, Eduardo?, preguntó, con una tristeza profunda en su voz. El dolor de todos esos años de separación y sufrimiento no se borraría con palabras bonitas ni con promesas. Pero algo en su corazón, algo pequeño y esperanzado, comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, podría haber una segunda oportunidad para ellos. Eduardo miró a los niños. Gabriel sonreía inocente, mientras Diego observaba en silencio, aún distante, como si no terminara de entender lo que estaba sucediendo. Era claro que la relación entre los dos hermanos no se iba a construir de la noche a la mañana. Había demasiados vacíos por llenar, demasiadas cicatrices que sanar. Lo que hemos perdido no se puede recuperar, dijo Eduardo con voz suave, pero lo que tenemos ahora es la oportunidad de empezar de nuevo. Podemos brindarles a los dos el amor y el apoyo que necesitan para crecer juntos.
podemos reconstruir su historia, esta vez de la forma correcta. En ese momento, Diego levantó la mirada y, con una voz tímida, habló por primera vez desde que había llegado a la casa. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó con un susurro, mirando a Eduardo y a Isabela con una mezcla de esperanza y miedo. El simple hecho de hacer esa pregunta era un paso importante para él, un niño que había vivido en la calle, sin un hogar y sin la seguridad de saber qué pasaría al día siguiente. Isabela miró a su hijo y luego a Eduardo. Era un momento decisivo. La respuesta a esa pregunta significaría un cambio irreversible en sus vidas, un compromiso que los uniría como una familia. Un compromiso que, aunque lleno de incertidumbre, también traía consigo una nueva posibilidad de esperanza. Eduardo asintió lentamente, y con una sonrisa cálida, le respondió: «Claro que puedes quedarte, Diego. Este es tu hogar también. Aquí, todos somos una familia». Las palabras de Eduardo fueron simples, pero cargadas de un significado profundo. Era el primer paso para que Diego comenzara a sentirse parte de esa nueva vida, una vida que había comenzado con tanto sufrimiento, pero que ahora, con amor y paciencia, podía florecer. Ese día, en esa pequeña casa de Puebla, comenzó una nueva historia. Una historia de perdón, de redención y de la posibilidad de encontrar la familia en los lugares más inesperados. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Los tres niños, Gabriel, Diego e Isabela, comenzaron a forjar los lazos que los unirían para siempre, mientras Eduardo observaba con esperanza, sabiendo que, aunque el camino sería largo, el amor sería la fuerza que los guiaría hacia el futuro. La tarde avanzaba lentamente y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de Puebla. La calma en la casa de Eduardo era engañosa, pues en su interior, las tensiones no se desvanecían. Había pasado un mes desde que Diego se había mudado con ellos, y aunque la vida había tomado un giro inesperado, nada podía borrar las cicatrices del pasado. La verdad que Eduardo había descubierto sobre la adopción ilegal de Gabriel seguía pesando sobre él como una losa. La sensación de traición se mantenía viva, y aún tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Esa tarde, Eduardo estaba en su oficina, buscando los documentos que había reunido sobre la red de adopciones ilegales. Su mente no dejaba de volver a la imagen de Isabela, a las palabras de Diego, al momento en que el pequeño mendigo había gritado en la plaza: «Él es mi hermano gemelo». ¿Cómo había sido posible que toda esa mentira se hubiera construido durante tanto tiempo sin que él se diera cuenta? No solo había perdido la oportunidad de ser un buen padre para Gabriel, sino que también había permitido que el destino de Diego fuera marcado por el abandono. De repente, sonó el timbre de la puerta. Era Teresa, la empleada que había trabajado con ellos durante años, pero que hasta ese momento había guardado silencio sobre lo que sabía. Teresa había sido un testigo clave de lo que había ocurrido años atrás, pero hasta ahora no había tenido el valor de hablar. Eduardo se levantó de su escritorio rápidamente y caminó hacia la puerta. Abrió, y vio a Teresa parada en el umbral. Su rostro estaba grave, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera luchando con una carga pesada que ya no podía llevar sola. «Señor Salazar, necesito hablar con usted», dijo Teresa, su voz quebrada por la tensión. Eduardo la invitó a pasar, y ambos se sentaron en el salón. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de ser revelado. Teresa tomó una respiración profunda antes de hablar. «Señor, yo he estado callada durante mucho tiempo. Sabía de la adopción ilegal de Gabriel». Sus palabras cayeron como una bomba en el ambiente. «Pero no solo eso. También sé quién estaba detrás de todo esto». Eduardo la miró, los ojos abiertos por el asombro. Él había esperado encontrar respuestas en los documentos, en las pruebas que había recolectado, pero nunca imaginó que Teresa tuviera información tan crucial. Teresa continuó, con la voz temblorosa pero firme. «La persona que organizó todo esto, que estuvo detrás de la adopción ilegal, es». Su voz se detuvo por un momento, como si luchara contra las palabras que había guardado durante tanto tiempo, Humberto Aguilar. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Humberto Aguilar era un hombre de negocios, un conocido aliado de su familia.
Nunca había imaginado que alguien tan cercano podría estar involucrado en algo tan oscuro. Pero en ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Humberto siempre había sido un hombre astuto, con una gran capacidad para manipular a los demás, pero nunca se le había ocurrido que fuera capaz de algo tan vil. ¿Cómo lo sabes, Teresa?, preguntó Eduardo, la voz grave por la indignación. Él no podía creer lo que escuchaba. Teresa lo miró con tristeza y asintió. Lo supe hace muchos años, cuando el niño fue entregado a su familia adoptiva. Humberto estaba detrás de todo, y no solo fue Gabriel. Hubo otros niños, otros padres que fueron engañados. Pero cuando la madre biológica de Gabriel, Isabela, apareció en la ciudad, Humberto comenzó a temer que todo saliera a la luz. Él hizo lo que fuera necesario para mantener todo en secreto. Eduardo no podía procesar todo lo que Teresa estaba diciéndole. Humberto Aguilar, un hombre que siempre había sido respetado en la sociedad, había sido el artífice de una red de adopciones ilegales que había destruido tantas vidas. La rabia creció dentro de él, pero también la sensación de que había algo más grande que debía hacer. «Necesito ir a ver a Isabela», dijo Eduardo de repente, levantándose de su silla. Teresa lo miró, sorprendida por su determinación. «Señor, no puedo imaginar lo que está sintiendo en este momento, pero hay algo que debe saber. Humberto sigue siendo peligroso. Él no dejará que la verdad salga a la luz tan fácilmente». Eduardo asintió, sabiendo que no podía esperar más. Las piezas del rompecabezas estaban alineándose, y ahora tenía que enfrentarse a la verdad, no solo sobre la adopción ilegal de Gabriel, sino también sobre los oscuros secretos de Humberto Aguilar. Isabela necesitaba saber la verdad. Y lo más importante, los niños necesitaban saber que, por fin, sus vidas iban a cambiar. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Gabriel y Diego. Estaba luchando por su propia redención. Por la oportunidad de ser el hombre que, en su momento, no pudo ser, un padre que luchaba por la verdad, por la justicia y por el bienestar de su familia. Eduardo sabía que el camino que estaba por recorrer no sería fácil. Humberto Aguilar era un hombre poderoso, con recursos para proteger sus secretos. Pero en su corazón, Eduardo sentía que no podía seguir viviendo con el peso de la mentira. La verdad debía salir a la luz, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para conseguirla. La historia que había comenzado en esa plaza de Puebla, con un simple grito de Diego, estaba a punto de llegar a su punto culminante. Y en ese momento, Eduardo entendió que la vida nunca era tan simple como se veía a primera vista. El verdadero amor, el verdadero sacrificio, se encontraba en la lucha por la verdad. Eduardo se despertó antes del amanecer, sumido en pensamientos oscuros. El reloj marcaba las 5 de la mañana, pero su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. Había llegado el momento de enfrentar a Humberto Aguilar, el hombre que había manipulado las vidas de tantos. La verdad sobre la adopción ilegal de Gabriel y Diego debía ser revelada, sin importar los riesgos. Ya no podía vivir con la culpa que lo consumía. Todo lo que había conocido hasta ahora, todo lo que había creído, había sido una mentira tejida por el mismo hombre que ahora enfrentaba. El sol todavía no había asomado, pero Eduardo ya estaba vestido y listo. Mientras miraba por la ventana, la ciudad de Puebla comenzaba a despertar. Las luces de la ciudad parpadeaban, mientras que los primeros transeúntes salían a las calles, ajenos a los horrores que Eduardo iba a descubrir. Tomó una decisión definitiva. No solo iba a confrontar a Humberto, sino que también iba a asegurarse de que nunca pudiera dañar a otra persona de nuevo. Antes de salir de su casa, decidió que debía hablar con Isabela. La mujer que había sufrido la pérdida de sus hijos durante tantos años. La mujer que, sin saberlo, había sido parte de una red criminal que le robó lo más valioso, a sus propios hijos. Eduardo no podía seguir sin explicarle todo lo que había descubierto. Pero la culpa era tan grande que le costaba imaginar cómo enfrentarla. ¿Cómo explicarle que su hijo había sido adoptado ilegalmente? ¿Cómo decirle que su vida entera había sido una mentira? Con un suspiro pesado, Eduardo decidió que no podía esperar más. Salió de la casa y condujo hacia el pequeño departamento donde Isabela vivía, en un barrio alejado del bullicio del centro de Puebla. Mientras avanzaba por las calles vacías, su mente se llenaba de recuerdos dolorosos.
Se recordó a sí mismo como un hombre poderoso, que siempre había tenido el control, siempre había conseguido lo que quería. Pero ahora, parado frente a la verdad, se sentía más vulnerable que nunca. Cuando llegó al departamento de Isabela, la luz de la cocina ya estaba encendida, y la figura de ella se asomaba por la ventana. No se sorprendió al ver llegar a Eduardo. Había algo en su rostro, algo que la hacía intuir que su vida iba a cambiar para siempre. Isabela lo invitó a pasar, y aunque al principio había un aire tenso, pronto comenzaron a hablar. Eduardo comenzó a relatarle todo lo que había descubierto, la red de adopciones ilegales, la complicidad de Humberto Aguilar, y cómo Gabriel y Diego, en realidad, eran hermanos gemelos que habían sido separados al nacer sin su consentimiento. Isabela, al escuchar la verdad, no pudo evitar soltar un sollozo. Había pasado tantos años buscando a sus hijos, pero nunca imaginó que los hubiera perdido de esa forma, que un hombre como Humberto había sido el responsable de su sufrimiento. ¿Cómo pudo hacerme esto, Eduardo?, preguntó Isabela entre lágrimas. ¿Cómo pudo Humberto arrebatarme a mis hijos y dejarlos en el abandono? Eduardo no sabía cómo responder. No había palabras suficientes para calmar el dolor de una madre. Sabía que lo que más quería Isabela en ese momento era que sus hijos volvieran a su lado, que todo volviera a la normalidad. Pero él sabía que eso no sería posible. La vida que Gabriel y Diego habían vivido ya no podía borrarse. Lo siento mucho, Isabela, dijo Eduardo, su voz quebrada por el remordimiento. Sé que no puedo hacer que todo vuelva atrás, pero haré todo lo posible para corregir lo que se ha hecho mal. Isabela lo miró, sus ojos llenos de desesperación, pero también de una extraña comprensión. Había pasado tanto tiempo sintiendo un vacío en su vida, que aunque las palabras de Eduardo la herían, también le daban esperanza. Sabía que la verdad había llegado demasiado tarde, pero al menos ahora podría reconstruir algo, aunque fuera una parte de lo que había perdido. Con un suspiro, Eduardo se levantó de la mesa. Sabía que tenía que hacer algo más. Necesitaba enfrentarse a Humberto. El hombre que había manipulado su vida, la de Isabela y la de muchos otros. Humberto debía ser detenido, y no solo por lo que había hecho con Gabriel y Diego, sino por todas las personas que había perjudicado en el proceso. Eduardo se despidió de Isabela, prometiéndole que haría todo lo que estuviera en sus manos para asegurar que sus hijos pudieran tener un futuro juntos, y que Humberto pagara por sus crímenes. Salió del departamento con una determinación que nunca había sentido antes. Ya no importaba lo que costara, ni los sacrificios que tuviera que hacer. Sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su casa, donde Teresa lo esperaba. La mujer que había sido su confidente durante tanto tiempo, ahora se encontraba en la sala de estar, con los ojos fijos en él. Teresa entendía la gravedad de la situación, pero también sabía que era el momento de actuar. No podían esperar más. «Eduardo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntó Teresa, como si su voz pudiera detenerlo. «No hay vuelta atrás, Teresa», respondió él con firmeza. «Mañana enfrentamos a Humberto. Lo vamos a hacer pagar por todo lo que nos ha hecho». Con esas palabras, Eduardo tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Estaba preparado para lo que viniera. No solo lucharía por Gabriel y Diego, sino por la justicia, por la familia que había perdido y por el futuro que aún estaba por construirse. Esa noche, mientras las luces de Puebla parpadeaban a lo lejos, Eduardo sabía que, de alguna forma, su vida jamás volvería a ser la misma. Pero también sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad y tomar las riendas de su destino. La mañana del juicio finalmente había llegado. Eduardo Salazar no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido desde que aquel niño mendigo se había acercado a su hijo en la plaza de Puebla. Cada paso que había dado desde ese momento lo había acercado más a la verdad, pero también lo había alejado de la vida cómoda que conocía. Ahora, con las pruebas en sus manos y la verdad revelada, estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla, las consecuencias de los secretos ocultos durante tanto tiempo. A primera hora, el Tribunal de Puebla ya estaba lleno de personas que venían a ver lo que sucedería en el juicio de Humberto Aguilar, el hombre que había manipulado tantas vidas. La sala estaba cargada de tensión. Isabela, aunque nerviosa, se encontraba al lado de Eduardo. Ambos se miraban de vez en cuando, como si se dieran fuerzas el uno al otro.
No se sentían preparados, pero sabían que este era el último paso para que sus vidas volvieran a tener sentido. Eduardo miraba hacia la puerta, esperando ver entrar a Humberto, pero no lo veía. A su lado, el abogado Ricardo Vargas repasaba algunos papeles, asegurándose de que todo estuviera en orden para la audiencia. La mirada de Ricardo era seria y calculadora, como si supiera que no había margen para errores. La acusación que presentaban era fuerte, pero la defensa de Humberto no sería fácil de derribar. ¿Estás listo para esto?, le preguntó Ricardo a Eduardo, rompiendo el silencio. Eduardo suspiró y asintió. Sabía que este juicio no solo era sobre el destino de Humberto, sino sobre la justicia para Gabriel y Diego, y para todos los que habían sido víctimas de su red de adopciones ilegales. Necesitaba que este hombre pagara por lo que había hecho. «O lo estoy, Ricardo», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. En su mente pasaban los recuerdos de los años que había pasado buscando respuestas, de las noches en las que no podía dormir por la culpa que lo carcomía. Había hecho mucho daño sin saberlo, pero ahora tenía la oportunidad de corregirlo. Finalmente, las puertas del tribunal se abrieron y Humberto Aguilar entró con una actitud arrogante, como si todavía estuviera por encima de todos. Llevaba un traje caro, sus zapatos brillaban, y caminaba con la cabeza erguida, como si no le importara nada de lo que sucedía. No era la primera vez que estaba en un tribunal, pero era la primera vez que lo acusaban de algo tan grave. Sin embargo, su expresión facial no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. La sala se llenó de murmullos al verlo. Los periodistas tomaban notas, los abogados se preparaban, y el juez se acomodó en su asiento, ordenando a todos que guardaran silencio. La audiencia estaba a punto de comenzar. La acusación fue clara y directa. Ricardo Vargas presentó las pruebas irrefutables de que Humberto había sido el líder de una red de adopciones ilegales que operaba en todo México. Durante años, cientos de niños fueron separados de sus padres biológicos bajo falsas promesas de adopciones legales, pero la verdad era mucho más sombría. Los niños eran vendidos a familias adineradas, sin importarles el sufrimiento de las madres. En el caso de Gabriel y Diego, los gemelos habían sido separados al nacer, sin el conocimiento de Isabela, quien había sido engañada por Humberto. Eduardo escuchaba en silencio, sintiendo como su corazón se apretaba con cada palabra que salía de la boca de Ricardo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? A su lado, Isabela lloraba en silencio, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia contenida. Sabía que el sufrimiento de tantos años finalmente estaba siendo reconocido, pero también sabía que nada de lo que sucediera en esa sala podía devolverle el tiempo perdido. Cuando fue su turno de declarar, Eduardo se levantó con lentitud y caminó hasta el estrado. Miró a Humberto, quien lo observaba con una expresión de desdén, como si no entendiera el peso de las acusaciones en su contra. Eduardo tragó saliva y comenzó a hablar. «Mi nombre es Eduardo Salazar», dijo con voz firme, aunque su interior temblaba. «Hace años, adopté a un niño llamado Gabriel, y creí que estaba haciendo lo correcto. Nunca imaginé que el niño que consideraba mi hijo era, en realidad, parte de una mentira, parte de una red de tráfico de niños. La verdad me ha devastado, pero ahora quiero que todos sepan lo que ha hecho este hombre». Eduardo hizo una pausa para mirar a Humberto. No era fácil hablar de lo que había hecho, pero sabía que tenía que hacerlo. La verdad debía salir a la luz. Humberto Aguilar no solo ha arruinado mi vida, sino la vida de muchas otras personas. Manipuló a Isabela, la madre biológica de Gabriel, y separó a mis hijos, a Gabriel y Diego, sin ningún remordimiento. Hoy, quiero que este hombre pague por lo que ha hecho. Las palabras de Eduardo resonaron en la sala, y todos los presentes podían sentir la tensión en el aire. Humberto, sin embargo, seguía manteniendo su postura arrogante, aunque su rostro comenzaba a mostrar signos de preocupación. El juicio continuó durante horas. Los testigos, las pruebas y los testimonios no dejaban lugar a dudas. Humberto Aguilar era culpable. A medida que el día avanzaba, Eduardo sentía que un peso se levantaba de sus hombros. No solo por la justicia que estaba a punto de ser alcanzada, sino porque, de alguna manera, todo ese sufrimiento había valido la pena. Gabriel y Diego, aunque ahora se conocían como hermanos, tenían un futuro mucho más brillante. Y él,
como su padre, tendría la oportunidad de corregir los errores que había cometido. Al final de la audiencia, el juez pidió un receso para deliberar sobre el veredicto. Eduardo salió del tribunal junto con Isabela, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Pero la primera batalla ya había sido ganada. El día después del juicio fue uno de esos días que Eduardo Salazar nunca habría imaginado vivir. Aunque el veredicto de culpabilidad contra Humberto Aguilar había sido una victoria en sí misma, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. La justicia se había hecho, pero eso no borraba el daño que ya estaba hecho, ni el tiempo perdido que no podía recuperar. Gabriel y Diego, sus hijos, por fin podían estar juntos, pero aún había tanto por sanar. ¿Cómo podría reparar los años de separación, los años de mentiras y sufrimiento? Esa mañana, después del juicio, Eduardo decidió llevar a Gabriel y Diego a su casa en la lujosa mansión que siempre había considerado su refugio, pero hoy, el lujo no le parecía tan importante. Estaba vacío de significado. Miró a los dos niños jugar en el jardín con una inocencia tan pura, sin entender del todo lo que había pasado, y eso lo hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía haberles dado esa vida? ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Ellos no tienen la culpa, pensó Eduardo mientras observaba a los niños. Ambos jugaban con un balón, riendo como si no hubiera ocurrido nada. Diego, el pequeño mendigo, ahora completamente transformado, era un niño lleno de vida y esperanza. Gabriel, su hijo adoptivo, nunca había sido más feliz al ver a su hermano. Aunque aún no comprendían toda la magnitud de lo sucedido, se sentían completos al estar juntos. Por otro lado, Isabela, la madre biológica de los niños, había decidido quedarse en Puebla. Eduardo había insistido en que se quedara con ellos para empezar una nueva vida, pero ella no estaba lista para dar ese paso. Aunque había aceptado la ayuda de Eduardo, su corazón estaba dividido. No era fácil perdonar todos los años perdidos ni el dolor que había experimentado al perder a sus hijos. Aunque aceptó la oferta de tener una casa digna y una vida tranquila, había algo en ella que aún no estaba curado. Esa tarde, Eduardo se dirigió a Puebla para encontrarse con Isabela. Había decidido hablar con ella a solas, sin presiones. Quería saber cómo se sentía, qué pensaba. La verdad que habían descubierto en el juicio le había abierto los ojos de una manera brutal, y no quería dejarla atrás, no quería que ella se sintiera obligada a aceptar una vida que aún no estaba lista para vivir. Al llegar a su casa, Eduardo tocó la puerta y, al instante, Isabela apareció. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Estaba agradecida, pero también herida, perdida. No sabía cómo reaccionar ante tantas ofertas de ayuda y compasión que le ofrecían. Eduardo, dijo Isabela, invitándolo a entrar. Gracias por todo lo que has hecho por mis hijos. No sé cómo podré devolver tanto, pero quiero que sepas que lo aprecio. No tienes que devolver nada, Isabela, respondió Eduardo con sinceridad. Esto es lo mínimo que puedo hacer para enmendar los errores que cometí. Quiero que tú y tus hijos tengan la vida que se merecen. Isabela suspiró, sentándose en una silla cerca de la mesa. Y no es tan simple, Eduardo. Tú me ofreciste una casa, una vida cómoda, pero yo no sé si soy capaz de aceptar todo esto. Mis hijos, aunque estén conmigo, llevan una carga pesada. Yo también la llevo. Hemos pasado por tanto dolor, y no sé si voy a poder olvidar todo eso. Eduardo asintió. Sabía que no podía exigirle que lo perdonara de inmediato, y mucho menos que aceptara lo que él le ofrecía sin más. Todo lo que podía hacer era estar allí para ella, para los niños, y esperar que, con el tiempo, las heridas pudieran sanar. Entiendo, dijo Eduardo, con la voz suave. Pero te prometo que los niños necesitan de ti. Gabriel y Diego se han encontrado, y quiero que ustedes como familia puedan sanar. Quiero que podamos sanar juntos. Isabela lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Era la primera vez que veía en Eduardo una vulnerabilidad tan humana, algo que nunca había imaginado en un hombre tan poderoso y exitoso. Aunque aún no podía quitarse la tristeza del corazón, vio una chispa de esperanza en las palabras de Eduardo. Tal vez había algo en él que no había visto antes. ¿Sabes, Eduardo? Y dijo finalmente, con un tono más suave. He estado tan perdida en el dolor,
que olvidé lo que era la esperanza. Tal vez podamos intentarlo. Eduardo sonrió. Sabía que no sería fácil, pero al menos había un pequeño rayo de luz. A veces, la verdadera sanación no llega de inmediato, y no se trata solo de cambiar las circunstancias, sino de cambiar cómo miramos el mundo que nos rodea. Esa noche, Eduardo regresó a su casa con una sensación de alivio, pero también con un peso en el corazón. Aún quedaba mucho por hacer. Aunque Humberto Aguilar había sido condenado y la verdad había salido a la luz, lo que realmente importaba ahora era cómo construir una nueva vida para Gabriel, Diego, Isabela y él mismo. El proceso de curación sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sentía que no estaba solo. Gabriel y Diego, aunque seguían siendo niños, estaban comenzando a entender el verdadero significado de la familia. Ya no solo eran dos niños separados por una vida de sufrimiento, sino hermanos unidos no solo por el lazo de sangre, sino por la fuerza del amor. Era un nuevo comienzo, uno lleno de promesas y de esperanza, y Eduardo estaba listo para dar cada paso junto a ellos. El tiempo pasó rápidamente después de la difícil decisión que Eduardo había tomado de comenzar de nuevo, tanto para él como para Isabela y sus hijos. Aunque el proceso de sanación fue largo y lleno de desafíos, la vida comenzó a cambiar para mejor. Gabriel y Diego, ahora más unidos que nunca, se habían convertido en una verdadera familia. Sin embargo, aún había una sensación de incompletitud que Eduardo no podía dejar de sentir, como si algo estuviera faltando en la ecuación de su vida. Cada día veía a los niños crecer, reír, aprender y compartir sus momentos juntos, y era un espectáculo conmovedor para Eduardo. Diego, que había llegado a su vida como un mendigo, un niño que parecía ser la antítesis de todo lo que él conocía, se había convertido en el hermano que Gabriel siempre necesitó. Su vínculo era inquebrantable, y cada vez que los veía juntos, jugando en el jardín de su casa, Eduardo se daba cuenta de que la vida tenía una manera curiosa de arreglarse, de traer todo a su debido lugar. Aunque de una manera completamente inesperada. Esa mañana, cuando Eduardo despertó, se sintió más tranquilo que en mucho tiempo. Había aprendido a aceptar que no todo en la vida tiene una respuesta inmediata, y que los errores cometidos no siempre pueden ser corregidos de la noche a la mañana. Sin embargo, él ya no veía su vida con la misma perspectiva materialista de antes. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en los lazos invisibles que forman a una familia. Esa mañana, Isabela había decidido visitar el mercado local en Puebla. Era una mujer diferente, más fuerte y más decidida. Aunque aún tenía cicatrices del pasado, había encontrado paz en su corazón. Gabriel y Diego, por su parte, se quedaron en casa, jugando juntos. La vida diaria había vuelto a la normalidad, pero aún quedaban algunos temas por resolver. Uno de ellos era la relación entre Eduardo e Isabela, que, aunque mejorada, no estaba completamente resuelta. Eduardo no quería apresurarse. Sabía que las heridas emocionales no se curaban de un día para otro, y que tanto él como Isabela necesitaban tiempo para encontrar su propio camino. Aunque los dos sabían que tenían una conexión, era importante que no se apresuraran en tomar decisiones sobre su futuro juntos. Por el momento, se enfocaban en lo más importante, los niños. Ese día, mientras Eduardo caminaba por el jardín de su casa, pensó en todo lo que había pasado. La increíble coincidencia que los había unido, los errores cometidos, la traición, las mentiras, las decisiones difíciles, todo parecía estar finalmente en su lugar. Se acercó a la ventana y miró a los niños, quienes estaban sentados en el césped, riendo y compartiendo historias de su día. Diego, con su sonrisa amplia, tomaba la mano de Gabriel como si nada en el mundo pudiera separarlos. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de algo profundamente revelador: el amor no tiene fronteras. Los lazos familiares no se limitan a la sangre. No importa cómo lleguen los niños a tu vida, lo que realmente importa es el amor incondicional que les ofreces, y cómo ese amor puede transformar vidas. Gabriel y Diego no solo compartían un lazo biológico, sino algo mucho más grande, una conexión que no se podía romper, algo que había nacido de la aceptación, la paciencia y el sacrificio. La vida de Eduardo había cambiado, pero el cambio no se debía a la condena de Humberto Aguilar ni a la justicia que se hizo en el juicio. El cambio venía de dentro, de su corazón, y de su capacidad para entender lo que realmente importaba.
Había aprendido a ver a los demás a través de los ojos de los niños, con pureza y sin juicios. A veces, la vida te da una segunda oportunidad, pero no para corregir los errores del pasado, sino para construir algo aún más hermoso. Esa tarde, cuando Isabela regresó del mercado, se sentó con Eduardo en el comedor. Ambos se miraron en silencio, sabiendo que no era necesario decir nada para entenderse. Habían llegado a un acuerdo tácito, un entendimiento profundo entre ellos. El amor, al igual que la familia, no tenía que ser perfecto. Solo necesitaba ser real. He estado pensando en todo lo que hemos vivido, Eduardo, dijo Isabela, mirando por la ventana. Y aunque no lo había aceptado al principio, me he dado cuenta de que lo que más quiero es estar aquí con ustedes. Mis hijos, tus hijos, la vida que hemos empezado juntos. Eduardo la miró con una sonrisa sincera. No necesitaba palabras para expresarse. Sabía que había algo más grande que las circunstancias que los habían rodeado. Había algo más grande que la ley, que la justicia, que las promesas de un futuro mejor. Era el amor que había comenzado a florecer entre ellos, el amor que no estaba atado a ninguna deuda ni a ningún rencor. Yo también lo he pensado, Isabela. No sé qué nos deparará el futuro, pero lo que sí sé es que esto, lo que hemos construido, es lo que realmente importa. Lo demás ya no tiene importancia. Esa noche, mientras todos se reunían en la sala, Gabriel y Diego comenzaron a hablar sobre sus sueños. Los dos pequeños habían dejado atrás el dolor y la confusión, y estaban comenzando a construir su propio futuro, uno lleno de amor y esperanza. Eduardo miró a los niños y a Isabela y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Había encontrado algo mucho más valioso que todo el dinero que había acumulado en su vida. Había encontrado lo que realmente significaba ser familia. Y en ese momento, Eduardo Salazar comprendió que el verdadero significado de la riqueza no estaba en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. Y al mirar a los ojos de Gabriel, Diego e Isabela, vio lo que siempre había estado buscando, el verdadero tesoro de la vida. Si llegaste hasta aquí, comenta, gemelo, dale like, comparte, eso nos ayudará mucho, suscríbete para no perderte los próximos videos.